Amén. Sean muy bienvenidos todos los que están entrando acá. Dari, Pastor Alberto de Ciudad del Este, Rafa de Cuba, que se acaba de conectar. Amén, amén a tu oración, Juan Carlos. El chat queda abierto para que puedan ir comentando y mencionando eh, puntos. Al final tenemos el tiempo de la sobremesa, que no va a quedar grabado, pero es un tiempo precioso, por eso vale la pena participar los sábados. Antes de comenzar, quiero pedirles que tengan su Biblia abierta, por favor, en el libro de Daniel y tengan marcado también el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesucristo, en el capítulo 12. Hoy estamos en la recta final, 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 final. Vamos a hablar sobre el sentir de la mujer y vamos a hablar sobre el dragón, este personaje espiritual que aparece ahí. Vamos a hablar sobre la descripción que la Biblia da sobre el dragón y por último, si nos da el tiempo, y yo calculo que sí, vamos a terminar hablando de el hijo varón que es dado a luz y es arrebatado para Dios y su trono. En resumidas cuentas, quiero informarles también que estamos lanzando una masterclass. No lo vamos a hacer ningún día durante la semana porque no pudimos llegar a una concordancia para que todos puedan estar. Por consiguiente, vamos a hacerlo un sábado. Tal vez el sábado que viene yo pueda traer a un amigo que es un maestro de la palabra que está en Brasil. Él tiene un canal en YouTube que yo suelo asistir bastante. Se llama O Escriba do Reino. Recomiendo ese canal. Después paso por el grupo, el link y todo, para quien entienda portugués pueda acompañar los materiales, las cosas que él enseña, los libros que él publica por ahí. Él tiene una editora también. Hoy va a estar con nosotros ese hombre, ese amigo, ese ministro en el discipulado a amigos de los distintos estados de Brasil y va a estar compartiendo sobre el Tribunal de Cristo, hoy a las 3 de la tarde. Si alguien entiende portugués y quiere conectarse, avíseme, yo le paso el link, así también lo hago entrar. Pero tal vez el sábado que viene este amigo pueda estar acá predicando, enseñando una síntesis final de Apocalipsis 12. Es una de las personas que yo conozco con más claridad sobre Apocalipsis 12. Ha caminado con gente de Dios tremenda y bueno, hecha esta introducción, si el sábado que viene él no puede estar, entonces sábado que viene hacemos la masterclass sobre oración corporativa y el hijo varón y el clamor de la mujer. Porque hay un punto acá en Apocalipsis 12 que nos habla de la posición y nos habla del estado de la mujer que está por dar a luz, ¿sí? El estado es en los lugares celestiales. Efesios 2:6 dice que nosotros como iglesia estamos sentados con Cristo, ¿dónde? En las regiones celestiales, ¿sí? Esa es la posición, perdón. Y el estado es que está embarazada, pero gime, ¿verdad? Clama. Esa es la misma palabra cuando ora, cuando el clamor del Espíritu Santo que está en nosotros clama, Abba, Padre. Eso habla de una dimensión de oración colectiva que está entrelazada con la salida de los vencedores, la salida del Hijo varón. Entonces, un punto muy importante que no lo puedo enseñar acá porque no da el tiempo, por eso vamos a abrir una masterclass para hablar de la oración corporativa, para hablar de la oración en sí y para hablar de la relación que hay entre el gemir de la mujer que está embarazada en Apocalipsis 12, el hijo varón que está clamando por dentro y esta oración corporativa que es la oración de Cristo en la iglesia. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar. Les pido que puedan ver el material. Tiene 100 hojas. Yo le envié la primicia a Marquito, que está acá.
Marquitos tuvo la primicia porque me dijo que hoy no iba a poder participar y no sé qué, y bueno, le envié ahí la primicia, pero acá está Marquitos. Tiene 100 hojas este documento, he agregado más cosas sobre judíos, gentiles e iglesia, he agregado más cosas sobre el testimonio celestial y el testimonio terrenal, la iglesia, la nación celestial de Dios, y Israel, la nación terrenal de Dios. Y al final termino con la semana 70 de Daniel, la Shabúa, que está faltando en el calendario de Dios, el trato de Dios con su pueblo en la gran tribulación, el arrebatamiento final y el fin de la era para el comienzo del milenio, que es la era venidera. Así que bueno, todo esto está en el material y vamos a verlo también a continuación. Los próximos temas que vienen en esta mentoría para discipular naciones tienen que ver con la parábola de las 10 vírgenes y el aceite extra que éstas tienen que tener en su vasija. Y esto tiene todo que ver con pedir, ser activado, usar y ser facultado en los dones del Espíritu y los poderes de la era venidera. ¿Sí? Lo vamos a ver esto en resumidas cuentas, creo yo, mes que viene, finales del mes que viene vamos a estar entrando en esto. Entonces los invito a estar conectados y antenados en lo que se viene, que va a ser muy tremendo. Bueno, tenemos acá compartiendo la pantalla hoy. ¿Cuál es el sentir de esta mujer que está con dolores de parto? ¿Sí? Este sufrimiento lo habíamos hablado. Apocalipsis 12:2 dice: y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El mismo dolor que Pablo describe en Gálatas 4:19 cuando dice: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en su interior. Y tenemos acá que con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, significa que por todas las generaciones el pueblo de Dios ha sufrido dolores de parto para dar a luz al hijo varón, que peleará por el reino de Dios. ¿Ok? Bueno, un minuto acá, voy a cerrar algunas cosas que están haciendo ruido por fuera. Perfecto. Y ahora vuelvo. Tenemos un pueblo dentro del pueblo. Este es el concepto de remanente, un pueblo dentro del pueblo. Este es el concepto de primicias, un pueblo dentro del pueblo. Y a esto lo podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes, que hay 5 prudentes y 5 insensatas. Lo podemos ver también en la parábola de los talentos, que hay un siervo inútil y 2 siervos útiles. Siempre hay un pueblo dentro del pueblo y tenemos el principio desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis que nos sigue, que es primicias, gran cosecha y vendimia, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy en nuestro estudio y a lo largo de estos fines de semana que venimos caminando, estamos apuntando a la primicia, a las primicias, ¿verdad? Que son parte de ellas el hijo varón y parte de ellas los 144.000 celestiales, no terrenales, celestiales de Apocalipsis 14, que difieren de los 144.000 de Apocalipsis 7. Bueno, tenemos acá para seguir avanzando que este hijo varón va a pelear por el reino de Dios. Este hijo varón tiene la realidad del reino de Dios, lo está viviendo de manera subjetiva hoy en su interior. Todo aquel que me diga Señor, Señor, no entrará al reino, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. El hijo varón que ha alcanzado la estatura colectiva de avance espiritual y de madurez, y también el estado. Escuchen esto, también el estado es muy importante, porque tenemos la estatura que habla de madurez, pero tenemos el estado que habla de condición. Voy a explicar esto porque para ser un vencedor, Dios lleva en cuenta el estado, perdón, la estatura, pero lleva mucho más en cuenta el estado. Escuchen lo que les voy a decir y guarden esto
con todo su corazón. La estatura habla de madurez. Hijitos, jóvenes, padres. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto en la familia de Dios? Distintas medidas de Cristo formado en el creyente tocante a madurez, a estatura, hasta que juntos corporativamente alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo y la estatura del Hijo teleos o guios, que es el Hijo maduro. Eso es estatura. La estatura, sí o sí, te va a ser demandada en base a lo que te fue dado, porque al que mucho le fue dado, mucho le será demandado. Y la estatura se adquiere en obediencia. Cristo entra en nosotros por medio de una confesión de fe creyendo, pero Él se forma en nosotros por medio de pasos de obediencia a esta fe, porque la fe sin obras es muerta. Y ahí entra el trabajo de Dios en nuestra alma, ¿cierto? Ahora, la estatura habla de hijitos, jóvenes y padres, tiene que ver con madurez y eso cuenta a la hora de ser un vencedor. Pero hay otro punto que yo diría que es igual o casi más importante, que es el estado del creyente. Y ahí tenemos la enseñanza de los trabajadores de la 11ª hora. Porque ¿cuál es tu estado hoy? Bueno, mi estado puede ser estancamiento espiritual, retroceso espiritual o avance espiritual. Si cuando la plenitud de los gentiles se cumpla, el último gentil se ha colocado dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Místico es espiritual. Cuando el último gentil sea introducido en la iglesia y la iglesia esté completa y llegue el momento, si yo no soy encontrado en un estado de avance espiritual, no importa mi estatura, si yo no soy encontrado en un estado de vigilancia, noche y día y noche, oración en el espíritu, vigilen y oren. Si yo no soy encontrado en un estado de avance espiritual, yo no voy a entrar dentro de los vencedores. Y eso es una realidad. Porque Dios es justo. Si una persona se convierte hoy y mañana es el fin de la era, y Cristo encuentra a ese recién convertido ardiendo de amor y pasión por Dios en un estado de progreso espiritual, aunque su estatura sea hijito, ese va a entrar dentro de la primicia. Ese va a entrar dentro de las primicias. Y si Dios encuentra a un hijito joven o padre que está en estado de estancamiento, porque cree que sabe todas las cosas, pero está lejos de la verdad presente, ese no va a entrar dentro de las primicias, no va a ser parte de los vencedores. Por más que haya alcanzado madurez, por más que haya alcanzado conocimiento, si él se encuentra en stand-by, si se encuentra en estancamiento espiritual y no en avance espiritual, esa persona no va a ser parte del grupo de los vencedores. Esto tienen que saberlo porque ahí entra en la enseñanza del obrero de la 11ª hora. Hey, yo estoy trabajando desde las 6 de la mañana y me va a pagar lo mismo que le va a pagar a este que trabajó 1 hora. Y ahí el señor, el contratante, el empleador, les dice, pero yo no había convenido contigo que tu pago era el galardón y la entrada en el reino. Sí. Entonces, ¿por qué te enojas? Porque te voy a dar la misma paga a este que entró y trabajó 1 hora y vos que venís trabajando todo el día. Van a tener los dos la misma recompensa. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Dios te tiene que encontrar en estado de avance espiritual. ¿Y qué sería entonces el retroceso espiritual? Cuando pecamos voluntariamente, y Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para salvación en el alma. ¿Sí? Retroceso espiritual es peligrosísimo. Podés caer en pecado de muerte, que no hay una lista de pecados de muerte. Pecado de muerte es un pecado que estás tan enamorado de ese pecado que le decís a las personas, no oren por mí, ya sé que estoy errando, pero esto me gusta y quiero permanecer en esto. Ahí empieza a actuar la disciplina dispensacional de Dios en esta era.
y puede haber un recogimiento prematuro. La persona puede ser llevada antes de tiempo porque está incurriendo en un pecado de muerte. Ese es el retroceso espiritual, es algo muy pesado, es algo muy feo, pero también está el estancamiento espiritual, que es cuando vos crees que te la sabes toda, pero estás en stand-by, te molesta que te enseñen, perdiste el primer amor, no tienes un corazón que clama noche y día y noche, te has enorgullecido, porque generalmente los que están en stand-by y estancamiento son personas que han alcanzado madurez. Entonces, esto yo lo tengo que aclarar. Si no somos encontrados con una estatura ideal y un estado de avance espiritual, todo esto que estamos enseñando acá solo va a ser teoría en nuestro corazón, perdón, en nuestra mente y no una realidad en nuestro corazón. Entonces, hay un hijo varón que peleará por el reino de Dios. Y bueno, este sentir de dolores de parto es lo que Pablo está diciendo, a fin de que Cristo sea formado dentro de ustedes y ustedes sean encontrados en una condición de avance espiritual y de crecimiento en estatura. Así que tenemos estos dolores de parto a lo largo de toda la Biblia. En Isaías, la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Es lo mismo que dice Apocalipsis 12:2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Así hemos sido delante de ti. Hay un remanente, hay un pueblo dentro del pueblo que contenderá y contiende por el reino, porque entiende que hay algo más que la vida eterna, que la salvación en el Espíritu. Hay algo más, hay una herencia, que no hay solamente una posición de hijo, hay un legado y una herencia a heredar. Por eso Apocalipsis dice, el que venciere será llamado mi hijo. Pero ¿cómo así, Dios? ¿No soy llamado tu hijo ya? No, posicionalmente sí, porque tenés dentro impartido el espíritu de mi Hijo, Cristo. Pero en sustancia y en realidad, esto se va a ver en la era venidera. Por eso a la iglesia de Esmirna, el Señor le dice, el que venciere, su nombre no será quitado del libro de la vida. Y ahí entramos, ¿cómo que quita mi nombre del libro de la vida? Claro, en la era venidera no tendrás la herencia de un hijo, tendrás la disciplina de un hijo pródigo y desobediente. No tendrás la herencia de un hijo obediente. Pero en la Jerusalén celestial tu nombre estará en el libro, porque la salvación en el Espíritu no se pierde. Entonces, eso, no sé si te acuerdas, Marquito, cuando lo habíamos visto en aquella tarde, algo muy interesante, muy interesante. Vamos para allá entonces. Tenemos más versículos. Jeremías: se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No te darán dolores como mujer que está de parto. Vamos a encontrar esto a lo largo de toda la Biblia. He visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto. Mirad si el varón da luz. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay en ti rey? Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y ahí tenemos el resto de la descendencia de la mujer, y la mujer cuando deja de ser celestial y pasa a ser terrenal. Y llegarás hasta Babilonia y serás librada, y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos, la última semana de las 70 de Daniel. Está acá descrito. Y si ustedes tienen Biblia, dicho esto, entremos entonces en lo que hoy interesa, que es la descripción del dragón. El dragón, van a ver que comienza como una serpiente en el huerto del Edén, y él se va saciando tanto de sangre, porque él es homicida desde el comienzo, que él va a alcanzar la estatura de un dragón rojo. Obviamente que es todo un lenguaje profético, pero quiero que tengan por favor su Biblia abierto en el libro de Daniel, marquen, yo tengo acá marcado, ¿ven? Y en el libro de Apocalipsis, para que podamos entender la escena que sigue. Estamos en Apocalipsis 12, 3 y 4, dice así:
También apareció otra señal en el cielo, en las regiones celestiales. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola, o sea, lo que lo sigue, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Ok? Bueno, acá tenemos que, ¿dónde aparece esta señal? En el cielo, no en la tierra, no en el desierto, en el cielo. Vayan a Apocalipsis 12:1 en sus Biblias, que las tienen ahí con ustedes, que dice, apareció también en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. La mujer está en el cielo hasta acá y el dragón también está en el cielo, ¿sí? Y es un gran dragón rojo o escarlata, como el manto que le pusieron a Jesús después de darle los latigazos antes de crucificarlo. 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas o coronas. Las diademas son coronas. Y arranquemos con lo primero de este dragón, que es su posición. Él está en el cielo. Y Pablo dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Quiero que piensen conmigo algo acá. Acá hay sabiduría, para que ustedes puedan entender que esa mujer de Apocalipsis 12 no es la Virgen María, y el hijo varón que nace no es el Cristo individual. Porque si fuera el Cristo individual, Jesucristo, Pablo está escribiendo esto, pienso yo, 60 años después de la resurrección de Cristo y de la muerte de Cristo, aproximadamente. Este versículo que él escribe a los Efesios, Pablo lo está escribiendo antes o después de la resurrección de Cristo. Después, mucho después. Si el hijo varón de Apocalipsis 12 fuese Jesús de Nazaret, resucitado, arrebatado para Dios y su trono, la caída de Satanás debería haber acontecido ya. La caída del segundo cielo de Satanás debería haber acontecido ya. Y no acontece hasta el arrebatamiento del hijo varón. Primero es arrebatado el hijo varón y después es lanzado Satanás a la tierra. Versículo 9. Fue lanzado el gran dragón rojo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, este hijo varón no es Jesucristo individual, es la primicia de la iglesia, son los vencedores, es el Cristo colectivo que se ajusta a la estatura y está en estado de avance espiritual y son llevados como una primicia y junto con las primicias de Apocalipsis 14 para Dios y su trono. ¿Me están siguiendo? ¿Tiene sentido lo que les digo? Porque si fuese Jesucristo individual y la mujer fuese la Virgen María, como dicen los católicos, entonces Cristo es arrebatado para Dios y su trono en la resurrección de él, y ahí nomás tiene que caer Satanás sobre la tierra. Pero Pablo va a escribir, más de 60 años después, que Satanás aún sigue en el cielo con sus huestes de maldad. Se los acabo de leer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Estos son los ángeles caídos, principados y potestades. ¿Cayeron de dónde? Del tercer cielo, pero ¿están dónde? En el segundo cielo. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Acá es muy interesante lo que dice este capítulo. A mí me gustaría tener la elocuencia que tiene algún exegeta griego para explicar esto, pero ahí el original dice que ellos están energizando las brechas del viejo hombre en los seres humanos
para que el pecado que está en ellos actúe y los gobierne. La imagen ahí en la escritura original es que los aires están sofocados, los aires están entupidos, están saturados, es una atmósfera pesada de presión espiritual que ejercen de arriba hacia abajo estos principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Y es lo mismo que se registra en Apocalipsis. Apareció también otra señal. ¿Dónde apareció la señal? En el cielo. En el cielo. Ahí está Satanás, como bien lo describe el apóstol Pablo en Efesios 6:12, junto a principados y potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, que son los soldaditos, que son los demonios, que operan en las brechas que tiene el ser humano en su viejo hombre. Y energizan estas brechas, esa es la palabra, energizan estas brechas. Y los aires están saturados de esto. Esto es lo que Pablo está viendo y está diciendo, de arriba hacia abajo. Entonces, si la mujer de Apocalipsis 12 fuera la Virgen María y el hijo varón arrebatado fuera Jesucristo individual en su resurrección, Satanás ya debería haber sido lanzado a la tierra, y no lo fue. 60 años después, Pablo escribe que Satanás continúa aún en el segundo cielo con sus ángeles caídos, y en Apocalipsis 12 se va a dar la caída de Satanás a la tierra. Fue cayendo progresivamente Satanás. Primero cae del tercer cielo al segundo, y del segundo va a ser lanzado a la tierra. Y cuando sea lanzado a la tierra, él sabe que le queda poco tiempo, 7 años. Durante los 3 primeros va a tratar de perseguir a lo que queda de la mujer y su descendencia, y durante los últimos 3 años y medio va a invocar a la bestia que sale del fondo del abismo en el mar, y la bestia que sube del mar, el Apolión o Abadón, que va a poseer el cuerpo del ser humano, que lo van a llamar el inicuo o el anticristo, y ahí empieza la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, que va a ser espantoso. Entonces veamos acá, el dragón representa a Satanás, ¿no? Eso lo leímos ya en el versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Satanás, que en Génesis 3 era una serpiente, una criatura pequeña y astuta, así que se ha convertido aquí en un dragón cruel y mucho más grande que una serpiente. Por eso él es llamado el gran dragón escarlata. Acá el color escarlata o rojo simboliza el derramamiento de sangre causado por los homicidios de Satanás. Juan 8:44 va a decir, va a dar una descripción de Satanás muy buena. Es Jesús hablando. Que el diablo es el padre de la mentira y el diablo es homicida desde el comienzo y no permaneció en la verdad y ninguna verdad se halla en él, porque cuando él miente se está manifestando y se está impartiendo a él mismo. Y al ser homicida desde el principio, ahí la palabra es desde las épocas más primitivas de la tierra, desde las épocas pasadas, es homicida Satanás y es enemigo de los planes de la naturaleza y de la iniciativa y de la voluntad de Dios. En este punto, esa serpiente en el jardín del Edén se alimenta tanto de la sangre de sus homicidios que llega a ser un dragón escarlata, según lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Y tenemos que este dragón tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Los 10 cuernos y las 7 cabezas de la bestia, que vamos a ver en Apocalipsis, hay una bestia que sale del mar, son los 10 cuernos y 7 cabezas del dragón, lo cual indica que la bestia y el dragón son uno. Claro, como el Padre y el Hijo son uno, el padre de la mentira, que es Satanás, el dragón, y su hijo, el anticristo, son uno también. Y los 10 cuernos son los 10 reyes que han de venir. Vamos a leer Apocalipsis 17:12 rápidamente, yo lo tengo acá marcado. Dice así, y los 10 cuernos, vamos a leer entonces desde el versículo, Apocalipsis 7:12. Dice así, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes
juntamente con la bestia. Los 10 cuernos son, por decirlo así, los 10 padrinos del anticristo. Son su gobierno mundial. Él después va a absorber, va a matar a algunos de ellos, pero es este nuevo orden mundial que se va a implantar, es el gobierno del anticristo. Los dirigentes los jefes de estado del anticristo son estos 10 cuernos que aparecen ahí. Entonces son reyes que han de venir. Vamos a Ezequiel 7:24, lo va a confirmar también. Voy a buscar acá rápidamente en mi Biblia. Ezequiel 7:24, yo les dije que Daniel 7:24, les dije si podían tener marcado Daniel y si podían tener marcado Apocalipsis. Daniel 7:24 también ve la imagen de una bestia y dice, y los 10 cuernos significan que aquel reino que se levantará, de aquel reino que se levantará 10 reyes y tras ellos se levantará uno, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este cuerno pequeño es el anticristo, que de los 10 va a matar a 3. Esos 3 en algún punto le van a ser insumisos al anticristo. Y cuando le sean insumisos, él los va a matar. Pero estos 10 cuernos, estos 10 reyes, estos 10 jefes de estado, hacen parte del cuerpo de gobierno del anticristo en la gran tribulación. Y son los mismos 10 cuernos que tiene Satanás. Y como Satanás llega a ser uno con el anticristo, la bestia que sale del mar, también va a tener estos 10 cuernos y estas 7 cabezas. Las 7 cabezas ya habla del pasado, porque tiene una concatenación con Roma. Son 7 césares. Veamos entonces en Apocalipsis 17:10 lo que dice la Escritura. Dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 9. Y esto para la mente que tenga sabiduría. Apocalipsis 17:9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahí está Roma. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y voy a leer el 11. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y ahí tenemos en la secuencia el 12, que habla de los 10 cuernos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino. ¿Están viendo? Los primeros 7 ya sí, habla de los 7 césares romanos. Y como Roma no se disolvió todavía y va a ser fundamental para el espacio de la Babilonia física, vamos a tener Babilonia física y espiritual en el fin de la era. Yo sé que no viene siendo el tema hoy, pero no puedo dejar de explicar el dragón. ¿Por qué dice acá Apocalipsis y da esta descripción? Es un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 coronas. ¿Sí? Entonces, avancemos un poco acá. Los 10 cuernos entonces corresponden también, acuérdense de la visión de Daniel, del sueño de Nabucodonosor, que él va viendo a lo largo de la historia, los gobiernos mundiales que imperialmente gobernaron. El más importante y más poderoso de todos fue el de la cabeza de la estatua de Nabucodonosor en el sueño de él, que es el gobierno de Babilonia. Ninguno de los otros reinos se asemeja a ese en poderío, en majestuosidad y en capacidad anárquica y dictatorial de definir las cosas. Acuérdense que, por ejemplo, el reino de los persas había decretos, había como un consejo. No podía el rey, por su propia palabra, sacar a Daniel de la cueva de los leones, porque ya había sido un edicto firmado antes. Sin embargo, en Babilonia, si Nabucodonosor decía, tiren al horno de fuego a estos, los tiraban. Entonces, el primer reino y el más fuerte arranca ahí con Babilonia, pero el último termina en Daniel 2, del 42 al 44, si podemos leerlo. El último termina con una mezcla de barro y hierro en los pies. Yo les dije que vayan leyendo Daniel, entonces ya supongo que esto ya lo han leído.
Pero Daniel 2, del 42 al 44, si lo podemos leer, yo lo leo acá bien rápido, dice lo siguiente: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Este es el nuevo orden mundial, el último gobierno del anticristo, los 10 dedos, los 10 cuernos, los 10 jefes de Estado, los 10 padrinos del anticristo. Están acá también en el libro de Daniel. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Estoy leyendo Daniel 2:43 y voy al 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo se levantará, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ahí está el fin de la era, la segunda venida de Cristo con los vencedores para establecer el reino. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Dios le mostró a Daniel, no solo pues claro, por eso Daniel se conturbaba con sus visiones, él quedaba perturbado, porque él no entendía que iba a venir una era más, que es la era de la iglesia. Él no iba a entender el paréntesis hasta que se cumpla la dispensación de la gracia y entonces la última Shabúa, la última semana de 7 años. Por eso él quedaba perturbado con las visiones que Dios le mostraba, porque para él ya estaba ahí nomás para acontecer eso. Pero faltaba el tiempo de la primera venida del Mesías sufriente, faltaba el tiempo de la iglesia y la gracia, y entonces se cumpliría, terminado el tiempo de la plenitud de los gentiles, cuando el último gentil sea incorporado a la iglesia, comenzaría la semana 70 de Daniel, la última Shabúa, una semana de 7 años. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿O no? Bueno, buen día, Dari. Saludó ahí hace más de casi una hora. Bendiciones, amigo. Estoy leyendo el chat acá. Y bueno, sigamos entonces. Sigamos entonces. Está clarito acá. La palabra nos muestra que el imperio romano, el anticristo y los 10 reyes que están por venir son uno con Satanás. Son la manifestación corpórea del gobierno de Satanás en el fin de la era. Bien, tenemos entonces las 7 coronas que tiene el dragón. Estas 7 diademas o coronas, yo creo que representan la gloria de los 7 reinados extraordinarios de estos 7 Césares, porque son 7 reyes que ya fueron, y hay 10 que van a venir, al punto donde se escribe Apocalipsis, ¿sí? Entonces el punto donde se escribe Apocalipsis, según lo que yo interpreto, y acá les paso por escrito, para mí estas 7 coronas van representando la gloria de los 7 reinados extraordinarios de estos Césares. Todos los 7 eran uno con Satanás, y cada uno de ellos se creía un dios y exigía adoración. Por eso los cristianos que se negaban a adorar a uno de estos Césares eran mandados al Coliseo, a la arena romana, al circo romano, para ser despedazados por las bestias, mientras los otros oligarcas, digamos, y adoradores de César los veían y disfrutaban. La arena de Roma está manchada con sangre de los mártires de la iglesia primitiva. Y mártires tipo Pedro y Pablo, pero mártires también de cristianos y familias que decían, no, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, no, César, vos no sos un Dios en la tierra. Vos que afirmás ser Dios, no me vas a obligar a adorarte como Dios. Bueno, ¿no querés adorarme? Perfecto, muerte, martirio. ¿Está bien? Cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perderla la ganará. Esta semana leí una frase muy buena que decía que un mártir no es alguien que tiene ganas de morirse locamente, sino que es alguien que ha perdido el placer de vivir para sí mismo. Eso es un mártir. Y la compartí en mi Instagram. Un mártir no es alguien que tiene ganas de morir locamente, no es un suicida. Eso es un suicida. Pero un mártir realmente es alguien que está dominado por una mentalidad de sacrificio vivo y perdió las ganas de vivir para sí mismo. ¿Sí?
Cualquiera que ame su propia vida y quiera salvarla, la perderá. Pero el que quiera perderla por causa mía y de mi reino, y de mi evangelio, dice, perdón, la hallará. Hay una causa mayor. Yo ya no vivo para mí mismo. Y el amor de Dios nos constriñe, dice Romanos, en esto, en que si uno murió y resucitó, luego todos murieron en ese Cristo crucificado, para que los que ahora viven, vivan no para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. Este es el amor de Dios que nos da sentido de propósito, para entrar en su propósito eterno, que es mayor que nosotros, es mayor que nuestra vida, es desde antes que nosotros y será después de nosotros. Entonces entendemos que no se trata de mi propósito, de mi sueño, de que Dios me cumpla lo que yo quiero, si no yo abandono la fe. Esto se trata de un propósito eterno que está arquitectado desde la eternidad pasada y sigue por la eternidad futura. Y yo estoy muy agradecido a Dios que me hizo ser parte de este propósito eterno y puedo ser hallado en Cristo, como la iglesia. Bueno, tenemos acá su cola que arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Presten atención acá a Apocalipsis 12:4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Este se paró frente, quiere decir que el dragón la está enfrentando. A fin de devorar a su hijo tan pronto como lo diese a luz, el diablo siempre quiso a los vencedores primeramente. En segunda instancia va a querer a la mujer. ¿Sí? Los vencedores, acuérdense, el hijo, varón, significa la parte más fuerte, el hombre en la Biblia. La mujer, la parte más frágil. Bien, aquí les voy a poner algo que yo creo en esto y bueno, me parece que esto es así. Las estrellas del cielo representan los ángeles. En Job 38:7 y en Isaías 14:12, Isaías ya sabemos que es la sentencia de Satanás, Isaías 14 o Ezequiel 28. Pero en Job 38:7, cuando Dios le empieza a hablar a Job en un diálogo y lo convence de su ignorancia, le dice, ¿o quién puso su piedra angular cuando introduce a Cristo en la creación de las cosas? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, los Ben Elohim, ahí en el hebreo está hablando de ángeles. No había hijos de Dios regenerados en la creación de la tierra. Y las estrellas del alba que cantan tienen una concordancia con el regocijo de todos los hijos de Dios, que son los mismos hijos de Dios de los que habla el Salmo, que están en el Sanedrín celestial, en la reunión de Dios. Estos son los ángeles. Entonces claramente podemos ver que el lenguaje de las estrellas, acá, con Satanás, habla de ángeles, habla pero de ángeles caídos. De estos ángeles caídos va a hablar Judas, va a hablar Pedro, va a hablar Apocalipsis y va a hablar también el libro de Enoc, que ahí entramos en un terreno más complicado porque el libro de Enoc es considerado un libro apócrifo, pero Judas, que es hermano de Jesús y vivió en la casa con él, cita el libro de Enoc y Génesis también tiene concordancia. Entonces, la tradición enoquiana estaba siendo enseñada dentro de la casa de Jesús. De ahí que la aprendió Judas, de ahí Pedro la aprendió por otro lado, y Judas la va a citar en su libro, en su carta, perdón, esa carta que tiene un solo capítulo, solo se leen los versículos, ¿cierto? Entonces, acá entra, Génesis da poco detalle sobre los ángeles caídos, pero el libro de Enoch, el cual recomiendo que lo lean con cuidado, con cautela, habla también de estos ángeles caídos. Y estos ángeles son lo que hoy en día son principados y potestades. A mi forma de ver, hay una diferencia entre ángeles caídos y demonios. Para otros no. Pero acá abriendo yo y compartiendo lo que yo creo, en términos de principados y potestades y gobernadores, háblase de ángeles caídos. Y en términos de huestes de maldad y ejecutores, soldaditos, háblase de demonios. Los demonios pueden poseer un cuerpo humano, ¿sí?
los ángeles caídos están en otro tipo de operación. Ahora, vean acá que la tercera parte de las estrellas del cielo, veamos también Isaías 14:12, para que vean cómo Isaías se refiere a Satanás, también como un ángel. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, o estrella, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, yo llego a la conclusión, y esto se los comparto porque tenemos que desglosar esta parte de qué son las estrellas, de que la tercera parte de las estrellas del cielo se debe referir a los ángeles caídos, quienes se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios, progresiva a lo largo de las eras. Tenemos una caída de Satanás y tenemos una caída prediluviana de ángeles que se llegan a las hijas de los hombres y engendran Nefilí. Nefilí son una especie de híbrido, y esto lo podemos ver en la Biblia, en el libro de José, hay gigantes en las tierras por conquistar, y también lo podemos ver con Goliat, y son seres humanos que no tienen naturaleza 100% humana, porque tienen 6 dedos en una mano, 6 dedos en la otra, 6 dedos en los pies. Eh, Ese hizo un comentario ahí que ni da para leerlo porque me queda grabado esto. Pero concéntrense acá, muchachos. Gracias por el chiste para descontraer. Todos ellos serán arrastrados por Satanás, claro. En los 7 años de la tribulación, que contiene 3 y medio de tribulación y 3 y medio de gran tribulación, todos los ángeles caídos serán arrastrados por Satanás y como ángeles suyos serán arrojados a la tierra junto con él. Esto lo dice Apocalipsis 12:9. Si quieren se los leo. Estamos acá. Ya tenemos que tener abierto, ¿verdad? Apocalipsis 12 y vamos al 9, que dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por ende, el dragón, que es Satanás y el diablo, sus ángeles son arrojados con él, y me parece que esta tercera parte de las estrellas del cielo se refiere a eso. Por lo tanto, en este entonces la tierra se llenará de ángeles caídos, quienes dañarán la morada de los que se rebelan contra Dios. La tierra se convertirá en un lugar espantoso, muchachos. Va a ser bien complicado el fin de la era. En mi percepción, y escuchen esto que es algo personal, va a haber ángeles caídos en la tierra, junto con Satanás. Satanás ya sabemos que va a estar, pero acá dice Apocalipsis 9, sus ángeles fueron arrojados con él. Imagínense si hoy es complicado para algunos vivir debajo de la presión de Satanás, que está en los lugares celestiales, y los cristianos no ayunan, no oran, son débiles, no se fortalecen en la gracia de Cristo, abandonan, apostatan de la fe. Imagínense lo que va a hacer con Satanás en la tierra. La persecución va a ser mucho más pesada, y esta persecución viene sobre el comienzo de los 7 años. Bien, interesante aporte el que hace Fabri sobre los Nefilim. Claro, los héroes de la antigüedad. Y también los Nefilim, yo creo que son, según la mitología griega, estos que nacen hijos de Dios, un Dios con una mujer, nace un héroe. Estos son los Nefilim, claro que sí. Varios mueren en el diluvio, otros, a mi forma de ver, no. Y en el diluvio, quiero creer que es lo que está escribiendo Fabri acá. Claro, los espíritus de estos Nefilim, algunos son el origen de los demonios. Esto es lo que George Hawking Pember escribe en su libro Las eras más primitivas de la Tierra. La Biblia no da mucho detalle del origen de los demonios, pero yo creo que este fue uno de los hombres que más cerca estuvo de encontrar el origen de los demonios. A mi ver, creo que hay que gritar aquello que la Biblia grita y hablar en voz baja aquello que la Biblia hace un poco más de silencio. Por eso yo no predico estas cosas, pero para ser honesto con ustedes son convicciones que yo tengo. Yo creo, sí, que los demonios son los espíritus de algunos nefilí muertos en el diluvio, y eso lo engancho con una cita que hay en el libro de Isaías y con otra que hay en el libro de Enoch, que también tiene concordancia.
Pero bueno, no estamos acá para enseñar eso, vamos a algo más objetivo, pero concuerdo contigo, Fabri, ahí en el chat y en los comentarios, yo creo exactamente lo mismo, ¿está bien? Y no es una doctrina básica, entonces cada uno puede creer en este sentido lo que le dé paz en su corazón. Bien, acá vamos a algo más interesante y más importante. En el versículo dice, vean lo que yo subrayé acá. Eh, opa, perdón, me fui un poco. Y el dragón se paró frente a la mujer. Este se paró enfrente es que la está encarando para perseguirla. El dragón, el dragón se paró frente a la mujer. El dragón se paró frente a la mujer, lo cual significa que Satanás siempre se opone al pueblo de Dios. Este se paró enfrente, acá escrito, significa enfrentamiento, oposición. ¿Sí? Estamos viendo, hemos visto en el versículo 3, perdón, en el versículo 4, después de que dice que arrojó la tercera parte de las estrellas a la tierra, el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar al hijo varón. Desde los tiempos de Génesis 3:15 hasta el presente, Satanás, la serpiente antigua, ha peleado continuamente contra la mujer con la intención de devorar a su hijo. Y escuchen esto, ¿a quién va a tentar en el huerto del Edén la serpiente? A la mujer. ¿Y qué escribe Pablo a los Corintios? Tengo miedo que ustedes como la mujer escuchen a la serpiente como iglesia y caigan en el engaño nuevamente. Entonces, hay un enfrentamiento violento de Satanás contra la mujer, pero él está enfocado, miren, en la panza de la mujer, en lo que tiene en el vientre. Porque dice el versículo 4 que el dragón se para enfrente de la mujer, pero para perseguir a su simiente, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, ¿me van siguiendo hasta acá? ¿Estamos bien? Ok, vamos a gritar lo que la Biblia grita y vamos a hablar en voz baja lo que la Biblia habla, pero habla en voz baja. Por eso no le dedico tanto tiempo a estas cuestiones de los orígenes de los demonios y los nefilim, aunque creo en esto y creo que es bíblico. Y para entender Apocalipsis también tenemos que entender un poco esto. Bien, vamos por ahí entonces. Vamos a seguir a lo que sigue. El versículo 5 dice, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Esta es la promesa que hay sobre la iglesia de Tiatira y sobre todo hijo de Dios en el Salmo 2, versículos 7 y 8. ¿Verdad? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Es una promesa dada a Cristo como herencia, pero como coherederos la vamos a heredar en la era venidera, como dice Pablo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, lo vamos a heredar en la era venidera si es que juntamente con Él padecemos. Y ahí está la angustia, el clamor y los dolores de parto en el alumbramiento de la mujer. Hay un proceso para heredar el reino. Como dice el libro de Hechos, permanecieron por espacio de 2 meses alimentando la fe de los discípulos y diciéndoles que es necesario entrar al reino a través de muchas tribulaciones. Y esas tribulaciones son procesos que hablan de buscar extraer de nosotros una medida de Cristo mayor, tanto en estatura como en estado, ¿cierto? Así que bueno, continuemos, que hay un hijo varón que nace, que es Cristo colectivo, esto se corresponde también con las primicias, y es arrebatado para Dios y su trono. Ahí tenemos lo que yo veo, un arrebatamiento pretribulación secreto y selectivo, lo cual no significa que no va a haber un arrebatamiento general, post-tribulación y masivo. Acá estamos viendo el hijo varón como las primicias. El arrebatamiento general es la gran cosecha, ¿sí? Entonces, yo les había dicho que sean flexibles y no se aten a una postura tradicional o a otra postura que está de moda predicar, ¿sí? Tengan la llave del reino y sepan discernir la era venidera, el fin de esta era, la iglesia, el nuevo pacto, Cristo, la cruz
y el desdoblamiento final de todo esto. Entonces, acá es muy claro ver un arrebatamiento pre 7 años, porque vamos a ver, el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, que son 3 años y medio. Y el dragón va a perseguir a la mujer y al resto de su descendencia durante estos 3 años y medio, y llegando al próximo capítulo, que es el 13, él se va a parar en la arena del mar en posición de invocación para hacer subir a la bestia que sube del mar, que es el anticristo, y le va a dar todo su poderío, su trono, lo va a investir de poder, le va a impartir todo lo que él es, y el anticristo va a perseguir a lo que quedó de la iglesia y principalmente a esta mujer terrenal que pasa a ser en su mayoría Israel, ¿sí? Y en estos 3 años y medio finales van a surgir los dos testigos que están ahí en Apocalipsis 11. Quieren volver un poquito para atrás. Los dos testigos que dan testimonio también. ¿Por espacio de cuánto? Espacio de 3 años y medio. 1260 días vestidos de silicio. Entonces, bueno, quiero que quede claro esto. Para poder entrar en el nacimiento del hijo varón, es la última parte de los dolores de parto, y lo que nace no es un bebé. Yo he escuchado personas predicando, bueno, la mujer, el dragón y el bebé. No, no nace un bebé. Nace un hijo teleios, nace un hijo varón con la estatura ya, la medida del varón perfecto. Tiene la medida dada este hijo varón. Y es una entidad colectiva. Es la iglesia de los vencedores. Es lo que yo les he enseñado en Apocalipsis 2 y 3. Al que venciere le daré, al que venciere le daré, al que venciere le daré. ¿Cierto? Bien, en esto entonces, veamos Génesis 3:15, que dice, pondré enemistad entre ti, Dios hablándole a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la mujer, y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? El anticristo. ¿Cuál es la simiente de la mujer que vemos en Apocalipsis 12? El Cristo colectivo, las primicias. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, ahí tenemos el comienzo de todo, con Cristo individual en la cruz, perdiendo para ganar, siendo herido en el calcañar, pero aplastando y exponiendo públicamente a la cabeza de todo principado y potestad en su desfile triunfal en la cruz. Ahí es declarada la victoria que nos sustenta hasta hoy. Y en el fin del milenio, esa victoria se va a concretizar totalmente, porque durante todo el milenio Cristo va a ir poniendo uno por uno sus enemigos debajo de sus pies. La Babilonia física, la Babilonia espiritual, el anticristo, los destruidores de la tierra, el pecado, va a restaurar todas las cosas. Cristo va a poner bajo sus pies la denigración de todo, y yo le enseñé la preeminencia de Cristo, los 4 manifestaciones de poder: poder de encabezamiento que hay en Cristo, poder de resurrección que hay en Cristo, poder de sujeción al nombre de Cristo, ¿verdad? Y poder de ascensión que hay en Cristo. Los 4 poderes que se manifiestan en la resurrección de Él y están hoy sobre la iglesia y se van a manifestar en su plenitud en el milenio. Entonces, esto guárdenlo. Tenemos que el hijo que iba a dar a luz, o el hijo que iba a tener esta mujer, por ser un varón, representa la parte más fuerte del pueblo de Dios. A través de todas las generaciones ha habido entre el pueblo de Dios algunos más fuertes que otros, un pueblo dentro del pueblo. La Biblia los considera una unidad colectiva que pelea la batalla por Dios y trae el reino de Dios a la tierra. No es que son más amados unos que los otros, no. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, ¿verdad? Dios no tiene favoritos, no tiene preferidos, pero Dios sí tiene personas que lo prefieren a Él. Estos son el pueblo dentro del pueblo. Sigamos un poco más. Y ella dio a luz a un hijo varón
que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su Hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Romanos 11:25, y con esto termino, se acabó acá. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo hablándole a los romanos cristianos, no quiero, hermanos cristianos que están en la iglesia de Cristo, que hacen parte del cuerpo de Cristo, no quiero que ignoren este misterio que les voy a hablar ahora, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. ¿Cuál es el misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Haya entrado dónde? Dentro del cuerpo de Cristo. Hasta que el último gentil se convierta, Israel va a seguir endurecido en parte, porque no todo Israel está endurecido. Hay israelitas y judíos que se convirtieron al cristianismo y entraron dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿sí? Y este endurecimiento va a durar hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Siendo cumplida la plenitud de los gentiles, siendo entrado el último gentil al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ahí arrancan los 7 años del fin de la era. Y en estos últimos 7 años, es la última semana de Daniel, tratamiento de Dios particularmente con Israel, ¿sí? Y vean lo que sigue diciendo el versículo 26 y 28. Y ¿luego de qué? Luego de que la plenitud de los gentiles se haya cumplido, vengan los 7 años de la tribulación y gran tribulación, 3 y medio y 3 y medio, el hijo varón haya sido arrebatado, haya mártires tardíos en medio de la gran tribulación, haya 144.000 terrenales sellados con protección divina, 12.000 de cada tribu israelita, y haya 144.000 extraídos como primicia, celestiales, que están delante del trono del Cordero, permanecen en pie. Después que esto haya acontecido, todo Israel será salvo. Porque sobre el final de la gran tribulación, cuando vean que el anticristo es un mentiroso y quiebra la fuerte alianza que va a haber, que la Biblia no dice que va a ser un pacto de paz, según lo que yo entiendo, dice un tratado de una firme alianza, ¿sí? Pero cuando los israelitas vean que este no es el verdadero Mesías, ellos van a clamar al Señor. Y ahí se va a cumplir, en el último día de la gran tribulación, después que los dos testigos hayan testificado día y noche con fuego, con señales durante los últimos 3 años y medio, ahí se va a cumplir. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Israel la impiedad, apartará de Jacob, ahí yo puse Israel. Pablo no quiere usar la palabra Israel porque después él va a decir que el Israel de Dios ahora es la iglesia. Entonces usa Jacob porque está hablando de los israelitas endurecidos de corazón parcialmente hasta que se cumple el tiempo de los gentiles. Entonces, en un punto sobre el final de la gran tribulación, los israelitas sellados con protección divina, que no van a tener la marca de la bestia, van a clamar. Y van a clamar desde Jerusalén. Y ahí se termina la última semana de las 70 de Daniel y comienza con la venida de Cristo, con la parusía que ya comenzó antes y ahora va a ser la epifanía, que es la manifestación del esplendor de su venida. Va a venir de Sion el libertador, que apartará de Israel la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Versículo 28. Así que, en cuanto al Evangelio, hablando de los judíos, este es el misterio. Son enemigos por causa de ustedes, gentiles, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Son preordenados, son predestinados, y la predestinación hiere al viejo hombre judío, Jacob, como al viejo hombre gentil, que se está ensoberbeciendo. Acá le dice, no sean arrogantes, amados, no sean arrogantes. Ustedes han entrado como un olivo silvestre que ha sido injertado en el olivo original que es Israel.
Romanos, Romanos, ¿sí? 1:16, que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío, pero también al gentil. El pan sobre la mesa, el pan sobre la mesa se dispuso, Cristo fue servido sobre la nación de Israel. Estos israelitas que no lo reconocieron en su época como el Mesías enviado por Dios, partieron este pan en la cruz y de este pan de la mesa cayeron migas al suelo. Estas migas vinieron a ser la porción de los gentiles. Y este es el misterio escondido por los siglos de los siglos, que es Cristo en nosotros, esperanza y gloria. La salvación, apóstol Pedro, no es solo para los judíos, es para los gentiles. Por eso andate a la casa de Cornelio y predica, que cuando empieces a predicar, el Espíritu Santo se va a derramar sobre estos gentiles. Y Pedro llega a la casa de Cornelio y dice, para mí, ya les voy diciendo que es una blasfemia entrar a la casa de un gentil. Y Dios ya lo había enviado con la visión del lienzo y los animales impuros. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, esto es inmundo. Y Dios le está queriendo decir, la salvación es el Evangelio, que es poder de Dios, primero para judíos, pero también para gentiles. Entienda esto, apóstol Pedro, y vaya y predique a los gentiles, apóstol Pedro, que el mismo derramar que hubo en Pentecostés en el aposento alto es el mismo que está sobre la casa de Cornelio, y de los dos pueblos, naciones o gentiles y judíos, Dios hace uno solo, hace un nuevo hombre que se llama iglesia. Y ahí derriba el muro, la pared intermedia que los separa, y este es el misterio que Pablo está desvendando acá. Cuando él dice, escuchen esto, muchachos, no quiero que sean arrogantes, no quiero que sean hermanos míos. Pablo, un judío escribiéndole a los gentiles en Roma, pero ya no hay ni judío ni gentil, hay Cristo colectivo ahora que es la iglesia. Hermanos, entonces, hermanos, ni judío ni gentil, hermanos en Cristo. No ignoren este misterio para que no sean soberbios, para que no piensen de ustedes mismos más de lo que son. Escuchen el plan de salvación de la última semana de Daniel. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado dentro del cuerpo de Cristo la plenitud de los gentiles. Hasta que el último gentil entre al cuerpo de Cristo, ahí ¿qué pasa? Acontece el arrebatamiento del hijo Aarón, empiezan los 7 años de tribulación, los 3,5 primeros, y gran tribulación, los 3,5 segundos. El anticristo se revela en los últimos 3 años y medio. Los dos testigos testifican desde Israel en los últimos 3 años y medio. Y luego de todo esto, Israel será salvo, y como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Israel la impiedad. Y será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, y ahí empieza el milenio, la era venidera. Porque vendrá de Sion el libertador, es la segunda venida de Cristo, en su epifanía, en el esplendor de su venida, que Él viene con la iglesia de vencedores a establecer el reino. Y lo primero que hace Cristo es ir a Israel, a Jerusalén, a desentronizar al anticristo y a destruir a los destruidores de la tierra. Y ahí acontece todo el clima final de la séptima trompeta, de las últimas copas de la ira de Dios, y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que por en cuanto, por el momento, enemigos por causa de ustedes, los judíos están endurecidos por causa de que se cumpla el paréntesis de la dispensación de la gracia. Pero en cuanto a la elección, va a haber 144,000 sellados, como dice Apocalipsis 7, que van a entrar dentro de la salvación, por causa de los padres. Termino acá con esto, y acá el versículo que revienta todo sobre Apocalipsis 12, para que entiendan quién es la mujer y cómo Dios los dejó a los judíos, porque ellos rechazaron al Mesías. Aun cuando Cristo estaba entrando sobre el burrito, les dio la última chance. Después de ahí se acabó. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz
la que ha de dar a luz. Ahí está el arrebatamiento del hijo varón. Los va a dejar hasta el comienzo de la semana 70 de los últimos 7 años. Y el resto de sus hermanos se volverá con ellos, se volverá con los hijos de Israel. Oro en el nombre de Jesús que todo lo que ha sido impartido en esta mañana penetre en tu corazón y pueda traer en el nombre de Jesús un discernimiento espiritual en cuanto al posicionamiento que tenemos que tener sobre el fin de la era, con un entendimiento hacia la era venidera. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestra forma de leer Biblia cambie, que nuestra forma de orar cambie, que nuestra forma de vivir y actuar debajo del temor de Dios cambie, ya que estamos siendo expuestos a un nivel de luz y de revelación un poco mayor. Gesta en nosotros, por medio de la vida de tu Hijo, la medida de fidelidad que debemos dar delante de esta medida de luz y de revelación que hoy está soplando sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que tu gracia se fortalezca en nuestra debilidad, que tu Espíritu Santo a través de su pedagogía interna nos enseñe a Cristo a tal punto que cierre toda brecha y todo hueco y todo espacio vacío, que tu Espíritu costure toda brecha, toda costura abierta en nuestra teología, en nuestro entendimiento bíblico de los tiempos finales, para que no seamos movidos por ondas de doctrinas o de lo que está de moda o de lo que está en alta y podamos ser introducidos a una comprensión completa en cuanto a la iglesia, a Cristo, al fin de la era y a la era venidera que es el reino de los cielos en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, gesta en nosotros el carácter de aquellos vencedores de Apocalipsis 2 y 3. Queremos ser de aquellos que tú dices, Padre, al que venciere le daré. Queremos eso que tienes para darnos. Queremos guardar el testimonio de Jesucristo. Queremos mantener ferviente la sangre del Hijo de Dios sobre nuestras vidas y queremos aprender la cruz y vivirla a tal punto que lleguemos a menospreciar nuestras propias vidas hasta la muerte. Porque para nosotros el vivir tiene que ser Cristo y si lo es, el morir entonces será ganancia. En el nombre de Jesús, amén.